absolutamente impares de Antón Díez, el hermano de Luis Mateo Díez. Son unas ilustraciones que le vienen de perlas al libro. En la mesa nos acompaña el señor regidor, que ha entrado como un león herido, creyendo que la culpa era suya, y es verdad que es suya, pero bueno, aparte de eso... A ver si clausura. A ver si Le agradecemos a José Antonio Díez que nos acompañe, por supuesto, que no haya puesto ninguna interferencia ni para el acto ni para el libro y su temática, que sabemos que son brasas calientes para él, porque él está liderando una opción, que es la opción autonomista, Autonomía para León, que no sienta nada bien en su propio partido, en el cual el otro día leí que hasta querían eliminarle. Espero que no sea físicamente, pero aquí... Solo así podría. Solo así. Le agradecemos que no tenga ninguna tibieza en este asunto y, bueno, para nuestra desgracia, actualmente es la bala de plata que tenemos en estas circunstancias históricas. Tiene galardones muy sobresalientes en los tres géneros que ha cultivado. El Premio Nadal de Novela en 1989 por Retratos de Amigú, 7.000 al mejor libro de relatos en 2005 por La vida en blanco y finalmente el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, prestigiosísimo, en 2016 por Nuestro desamor a España, Cuchillos cachicuernos contra puñales dorados. En 2012 fue Premio de la Autonomía de las Letras por el conjunto de su obra. Su libro El Transcantábrico ha inspirado la puesta en marcha de un tren turístico con el mismo nombre. También ha sido director del Instituto Cervantes en Londres y comisario de la conmemoración del 1100 aniversario del Reino de León. Desde este último puesto impulsó decisivamente la creación de la marca León, cuna del parlamentarismo, y la puesta en marcha del museo El legado de un reino en el Palacio del Conde Luna de la capital leonesa. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, alemán, chino, ruso y otros idiomas. El libro que hoy traemos es una tercera edición con un traje absolutamente diferente de las anteriores. La primera salió de la prensa de Celagain en 1981, también con ilustraciones de Antón Díez, y todos los que estamos aquí creo que lo conocemos en su estado primario, pero hemos de decir, redundando, que es un libro virginal, es un libro original y es un libro seminal. Todo lo que se ha escrito referente al León y al leonesismo y a todas sus problemáticas después del 81 tiene este libro como uno de sus referentes y uno de sus fuentes principales, porque aparte de su contenido hermosísimamente expuesto, magistralmente expuesto, Juan Pedro Aparicio nos enseña a través de este artefacto que los leoneses debemos de ir a las fuentes directas, debemos de hacer un escrutinio y una crítica de la historia de una manera nueva. Debemos dejar de hacer papagayadas, repetir lo que nos han venido diciendo, porque en casi todos los campos y casi en todas las ocasiones los leoneses salimos perdiendo. Ha habido una campaña larguísima de desprestigio. Yo no voy a ser muy extensa porque ya lo ha sido José Antonio, pero lo que quiero decir es que este libro, aparte de estudiarse en los colegios, que debería estudiarse en los colegios, debería estar en la cabecera de todas las casas de los leoneses. Porque es cuando tú abres este libro, pasas las páginas, es como tener una conversación con Juan. Porque Juan tiene la habilidad que tiene poca gente de escribir con el humor de un británico y también con
la gallardía de los que lo hacen los ingleses. No se esconde detrás de nada, como ha dicho José Antonio, va a las fuentes, estudia cada uno de los elementos de la historia de León, pero de la reivindicación de León, de todo lo que ha hecho que en León estemos como estamos ahora mismo, y además lo hace con una gran vocación poética. León fue un lugar de leyes cuando no existían las leyes. Hay un grupo de seguidores de la película Amanece, que no es poco, que los llaman los amanecistas. Yo me declaro un firme pugnacista. Yo soy un seguidor de este libro desde sus inicios, porque dentro de mi cartesianismo proverbial yo no creo en la fe. Creo en lo que es razonable y lo que es lógico y lo que alimentan los datos. Y yo no encontraba ninguna razón para que León fuese una región, ni que existiesen regiones en España, ni siquiera que existiesen en el mundo. Y yo en esa búsqueda de chaval joven que inicié pues prácticamente cuando terminé los estudios del COU, pues salió este libro en el año 81. Yo tenía 18 años, pues, es decir, que tengo 60, no hagáis la cuenta. Y bueno, pues la verdad es que en este libro, claro, cuando preguntaba, pero realmente León ¿qué es?, siempre me hablaban de reyes. Y me daban el tostón con los reyes, que los reyes son muy interesantes en un determinado ámbito, pero claro, yo no ceno con Alfonso IX habitualmente, y no me da una explicación de por qué los leoneses somos diferentes a otros grupos humanos, o por qué los murcianos son diferentes a otros grupos humanos. Recomendaros la lectura o la relectura del libro, que tiene además apuntes nuevos, y que además es una edición muy bonita. Y a los que amamos los libros, pues nos encanta el tocar estos volúmenes, ver colores, ver estos mapas con un punto de invención que le da mucho. En el 80 no estábamos ni siquiera imaginando lo que sería el leonesismo sociológico. Por lo tanto, yo lo considero un libro de referencia, más allá de que yo sea un pugnacista empedernido, pero desde un punto de vista objetivo es un libro esencial. Es otra forma de abordar la cuestión de... Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Y una vez resuelto el cisma de que la culpa es del alcalde, como siempre, la culpa es del alcalde, tampoco por eso. Pues me decía, en primer lugar, dar las buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta tarde en el Salón de los Reyes, un marco ideal que también nos habla de la grandeza del pasado de nuestro reino. Querido Juan Pedro, bienvenido y gracias una vez más por reivindicar y por poner el foco en nuestra tierra, por meter el dedo en la llaga de aquellos a los que les ofende que levantemos la voz para reclamar lo nuestro. Y gracias por hacerlo con los argumentos sólidos que nos da la historia y las evidencias, esas que muchos se niegan a ver mientras nosotros las padecemos. Pero sí, nos sobran argumentos para seguir reivindicando lo nuestro y conseguir que de una vez por todas se tengan en cuenta estos 40 últimos años de sometimiento a una autonomía que ha vivido de espaldas a la región leonesa. Juan Pedro Aparicio nos enseñó hace medio siglo, a Javier, y nos lo recuerda hoy, la obligación de mantener el orgullo de la condición leonesa, la necesidad de levantar nuestra bandera y la urgencia de revitalizar el derecho de los leoneses a su propia autonomía. Estamos en el camino, Juan Pedro. Hay que recordar que la aprobación de una moción por la autonomía leonesa del Ayuntamiento de León fue un pequeño paso para conseguirlo. Y digo pequeño, pero no significa que fuera fácil. Pues quienes aseguran que el mapa de las autonomías está cerrado no nos lo pusieron absolutamente nada fácil. Fue necesario entonces sacar las garras y mostrar la tenacidad leonesa para plantar cara ante quien sea necesario y donde haga falta. Y ahí me encontrarán siempre a mí, y sé que no estoy solo, porque a pesar de lo que dicen, no somos cuatro. León goza de derechos históricos imposibles de encontrar en cualquier otro lugar, y nuestra memoria debe ser honrada, conservada y revitalizada. Hoy estamos ante un libro de Juan Pedro Aparicio que nos recuerda también el enorme orgullo de pertenecer a esta tierra. Somos un reino orgulloso. Tenemos ganas de futuro y vamos a poder. Y no podemos hacerlo sin acudir antes a esta obra, que es una radiografía magnífica de los cimientos de nuestra historia. Una historia vapuleada, manipulada y perseguida que tiene el mejor garante posible,
la gente que mantiene viva la reivindicación. Gracias por ello, Juan Pedro, tu memoria y tu empeño es el de todos los leoneses, que no olvidamos lo que hemos sido y lo que somos, lo que no dejamos de pelear por lo que nos merecemos. Redescubra con la obra de Juan Pedro para reafirmarnos en todo ello y en mucho más, y siempre, ¡viva León! ¡Viva! Muy buenas tardes. Si no me oye, que alguno levante por ahí la mano, porque yo tengo muy poca voz. Y luego, además, no manejo bien el aparato, me separo mucho de él. Yo quería dar las gracias a quienes nos acompañan hoy aquí. El valor, como a los militares, ya no se le supone, se le comprueba, porque ya estaba ahí esperando media hora, que yo creí que nos podía pasar algo. Yo les pido perdón en lo que a mí toca el error de la convocatoria. Agradezco muchísimo la presencia de quienes comparten conmigo esta tribuna, el editor que ha hecho un libro que realmente es una joya, una preciosidad, y es muy difícil superar aquel primero que casi estuvo a punto de ganar el premio al libro mejor editado del año, y si no lo ganó es porque es editor León. A Cristina, de la que soy amigo antes de que ella naciera, pues soy amigo de sus padres y ya había ahí una premonición de la amistad futura. Gracias a Javier Callao, al que no necesito pagarle para que venga aquí. Yo ya sabía lo que iba a decir, porque me lo ha dicho a mí muchas veces, y es de lo que más orgulloso me siento, de que haya gente que haya cambiado la perspectiva o que se haya enriquecido con una nueva perspectiva a través de la lectura de este libro. Al fin y al cabo, eso es lo que quiere todo autor de libros. Y gracias al alcalde de León, que es quien nos ha devuelto la esperanza. La verdad sea dicha, el alcalde de León nos ha devuelto la esperanza. ¿Por qué? Porque nos ha devuelto la esperanza en los políticos. Yo no tenía ninguna esperanza ya puesta en los políticos. De hecho, en este libro, y lo recuerdo en el prólogo, hago una llamada de atención a su desinterés por la vida de los ciudadanos. Entonces, voy a contaros un poco cómo nació este libro, que de aquello a hacer esto. Y yo creo que el hacer esto me desvió del camino. Es decir, que este libro hace que mi carrera literaria sea otra. Me gustaría ir a ese universo paralelo que dicen que existe, dicen algunos físicos cuánticos que hay un universo paralelo. Me gustaría a ver qué hubiera hecho yo de no haber escrito este libro, a ver qué novelas hubiera escrito. A lo mejor hubiera ganado hasta el premio Planeta, quién sabe. Yo quería saber por qué yo era de León, porque yo vivía en Madrid, había vivido en Oviedo también, pero yo me sentía leonés. Y cuando hacen las autonomías, veo que no hay León en España. Y a mí me parecía tan evidente que habrá una autonomía leonesa, me parecía tan evidente que no lo entendí. Y entonces me puse a estudiar a ver por qué. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Y por qué en España no nos ven? Y en cambio nosotros lo sentimos muy fuerte, con mucho arraigo. Claro, ahí empecé a explorar, a ir de un libro a otro. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando, bueno, hay que leer el libro para saber el descubrimiento, y luego el otro también. Un poco de desgracia del malo de la historia. ¿Y por qué? Pues esto es algo que a veces a la gente incluso le molesta, ¿no? Y pueden sentirse ofendidos, porque esto va contra la idea de la reconquista. En la reconquista dicen ahora que no existió realmente, que también lo dice algún sabio, yo no me lo recuerdo, dice una cosa que dura 8 siglos no puede llamarse reconquista, es un disparate, pero sí que es una cruzada. Y en esa cruzada León es renuente. Los reyes de León están sobre todo a otra cosa, y están al bienestar de la gente, por aquello de que señalaba bien Javier, es decir, León había un
una suerte de comunismo en la sociedad leonesa, que quizá eso hizo que también avanzara menos, porque era una sociedad muy conformada con lo que tenían, sabían resolver sus problemas, administrar las riquezas del entorno. Era un entorno rico, porque en aquellas épocas la riqueza mayor siempre es el agua. La bandera de la Reconquista. Y es una bandera que viene un poco inducida desde el papado. El papado no es este señor que hay ahora, ni es el otro. El papa era el de la cruzada. Y el primero que hace la cruzada es Urbano II, me parece, yo no sé si es seguro. Son franceses. Los franceses desde Carlomagno tienen una sociedad con el papado. El papa, ya lo dice también, no sé qué historiador, más que heredar a San Pedro, que era un pescador, que era una túnica pobre, hereda al emperador. Y viste con la túnica y los mantos lujosos del emperador de Roma, que en León. Porque en León hay pues los concejos abiertos, hay un tipo de economía más popular, no hay mucha riqueza, pero entonces lo que predomina es Castilla. Y todas las maniobras que se hacen son para la prevalencia de Castilla. Y al final, Castilla casi hace un elemento de transus mágico, se absorbe a León, y toda la historia de España entra en ese juego. De tal modo que, igual que ahora la política que se hace desde Valladolid es separar a Bierzo de León, en su día separan a Asturias de León, porque Asturias y León eran la misma gente. Las montañas, en nuestro caso, no separan, unen, porque la montaña, en el caso asturleonés, es la unidad de habitación. En un lado y en otro tienen el mismo tipo de vida. Claro, ¿qué pasa? La modernidad trae la Y asturiana, la industrialización, Oviedo, Gijón, León. Dicen los asturianos, esos cazurros, y dicen los leoneses, esos babayos. ¿Por qué? Porque los babayos cobraban a la semana y los leoneses, salvo la gente de las minas, que era igual a un lado que a otro, pues cobraban cuando vendían la cosecha, cuando comerciaban y en parte importante de Zamora. Astures y su cultura antropológica es Astur. Y había más Astures en León que en Asturias. Y en cambio ahora los únicos Astures son los asturianos, porque además los historiadores se confunden. Cuando la guerra, las mayores batallas se producen en la zona importante, Astur, León, y en los picos de Europa, que es una zona Cántabro-Astur. Bueno, pues también los grandes historiadores se confunden y dicen los asturianos. No, los asturianos no, los astures. ¿Cuál es el nombre que tiene León? Legio. ¿Quién se lo da? El Imperio Romano. La comunidad menos en León que le tienen con Ferrara a lo que se consiguió. ¿Seremos capaces, los leonesistas, de que tengan alguna autoridad, de rechazar, de oponernos a esa celebración? Cualquier Yo puedo contestar a eso, señor. Bueno, yo ya he hecho algunas declaraciones en relación a este tema, en las que evidentemente me opuse a que se magnificara o si que se significara algo que es una mentira y una falsedad, ¿no? Y que se dispusiesen recursos económicos de todos, evidentemente, para justificar algo que no es cierto, ¿no? Evidentemente, si yo estoy aquí y tengo la capacidad que debo tener, pues no nos sumaremos a ningún tinglao de ese tipo. No nos sumamos a la ópera de los comuneros y no nos sumaremos a una conmemoración que es ridícula, falsa y que además quiere ser fastuosa, ¿no? Así que, en principio, nadie nos va a engañar, ¿no? No es una cuestión de ser más o menos leonesistas, sino de ser leoneses, sin más, sin más. Sí. Yo quisiera añadir que este año, en la primera mitad del año, se hizo una encuesta blanca, encargada por una asociación cultural, en la que salió, se preguntó abiertamente cuál era la opción autonómica preferida. El 62% de los encuestados, y digo que la encuesta era blanca, era neutra, dijeron que preferían la autonomía de León. Y solo un 15, algo más de un 15% estaba a favor de Castilla y León. Quiero decir, hay una mayoría social, porque el resto no se pronunciaron, hay una mayoría social tan clara a favor de la autonomía, que
que pienso que eso hay que articularlo, hay que hacerlo llegar al público, hay que sacarlo de León además y hay que liderarlo. Y ahí, pues cada uno debe saber cómo se debe empoderar para llevar esa bandera adelante. Por cierto, esa encuesta será publicada en un libro dentro de poco, junto con otras aportaciones. Pero porque creo que es una encuesta histórica y porque demuestra que hay un continuum desde los momentos del periodo preautonómico, que se inicia en el 81, hasta ahora, en el que hay un rechazo activo a la autonomía de León y Castilla. La idea es unir, se lo decía a Rogelio Blanco, que creo que las personalidades, como ustedes, que sí tienen una voz, más que yo por supuesto, ¿no?, que sí que es hora de unir y dar un paso adelante. Yo no digo que se presenten como políticos, ¿no?, porque igual ya no consta, no es el momento, pero sí apoyar proyectos. Que los dos socialistas, por no decir los otros dos o tal, pues decir, bueno, no votamos a Pedro Sánchez si no tenemos la autonomía administrativa, porque no es cuestión de que ahora cojan y dicen, bueno, vamos a hacer un referéndum, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Es un momento histórico también para abrir, o abrimos, salimos ahora o no salimos nunca. Entonces yo apelo a ustedes, a Rogelio Blanco, a tantas personalidades que tienen por ese tesoro que tiene León, de escritores y de tanta gente de la cultura y de tantas instituciones y tal, de que toca la hora de unirse y hacer un frente común, porque obviamente, como estamos, cada uno por su lado no llega. Tener poder autónomo, porque es una estructura de realidad, desde los partidos políticos a todos los demás está tratado así. Entonces, la autonomía no es un bien en sí, es el instrumento a través del cual yo pienso que se puede obtener el poder político, porque de otra manera va a ser difícil. Por otro lado, nos quejamos de nuestros políticos, pero nuestros políticos no surgen de la nada. Nuestros políticos nos votamos cada 4 años, que es preguntándonos lo que dice. Entonces, no nos podemos quejar de los políticos que elegimos. Y si siempre elegimos a los mismos políticos, las respuestas y las soluciones van a ser las mismas. El alcalde es una honrosa excepción, pero es un verso suelto dentro de su partido y ha quedado casi en el anecdotario. Tendríamos que ser, es decir, nadie va a venir a salvarnos a nosotros. Es decir, si nosotros no hacemos nada, de aquí no vamos a salir. Y es muy difícil salir con muy buenas palabras y con muy buenos gestos, porque nos están pisando la cabeza. Y si no hay un poco de abexalismo, no tenemos nada. Entonces, tenemos que aprender de la gente que ha conseguido hacer algo en España. Porque está claro que lo que hicimos nosotros en el siglo X, ahora ya no vale. Tenemos que hacer otra cosa. Pero votando. Yo, solo una cosa. Dices que poder político que quizá nos desvía del verdadero poder que necesitamos la autonomía. No, lo único que yo quiero decir con eso es que el decir que necesitamos poder político lo entiende mejor la gente que decir que queremos autonomía. Porque realmente, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta poder político. ¿Quién nos da el poder político? Pero pidamos poder político para que no nos digan, ya están estos los autonomías. Poder político para ello. ¿Cómo se consiguió? Con la autonomía. Eso es lo que